Dale. Bueno, acá estamos, muy buenas tardes. En una nueva ocasión nos encontramos para continuar con el ciclo de Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas. Hoy con la presencia de un muy querido amigo, Alfredo Perdomo. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gustazo tenerte con nosotros. Hola Juan Manuel, ¿cómo te va? Lo mismo digo, un saludo fuerte para todos los compañeros de la Universidad de Morón y bueno, todos los que están conectados y los que verán seguramente después el vídeo. Seguramente, Alfredo, que bueno, vamos a contarles a quienes nos están viendo ahora y quienes nos verán después, que bueno, que nos vas a hablar de los agenciamientos maquínicos de la depresión, un problema psicopolítico, y te digo que encaja de maravillas en nuestros contextos sociales, políticos, culturales de este momento. Así que nos va a venir más que bien tu charla, Alfredo. Va a ser un placer escucharte. Y si te parece, primero te presento. Ok, Bueno, sí, tengo acá tu mini bio. Si querés agregar algo después, pero todo lo que vos quieras. Bueno, Alfredo Perdomo nació en Montevideo, Uruguay, es licenciado en psicología, egresado de la Universidad de la República y tiene posgrados de especialización en evaluación psicológica y especialización de psicología en servicios de salud, ambos por la Universidad de la República. También una especialización en clínica esquizoanalítica en el Centro Félix Guattari de Montevideo. Es docente del Centro Félix Guattari desde 2011 a nivel nacional e internacional. Trabaja en instituciones de salud y en clínica privada. Tiene también varias publicaciones en libros colectivos, revistas especializadas y sitios web. Publicó en 2022 el libro Clínicas Guattarianas, Subjetividad y Esquizoanálisis, que salió por la editorial Psicolibros Waslala. Es miembro, además, de la Red Latinoamericana de Estudios Deleuze y Guattari. Bueno, lo que quieras agregar, Alfredo, dale nomás y bueno, y te escuchamos, la palabra es tuya. no, está perfecta la presentación, querido. Bueno, bien, el trabajo, bueno, es un trabajo que vengo craneando desde el año pasado. Yo trabajo en una institución de salud, donde, entre otras instituciones, donde trabajamos con personas con problemáticas de sufrimiento mental grave. Y bueno, allí había surgido como una invitación para trabajar sobre la depresión. Y en base a ello fue que me interesó cómo trabajar puntualmente el tema y profundizar en ello tras esa charla, que era una charla más explicativa, digamos, de la depresión, si bien introduje algún tema que tenía que ver con lo esquizoanalítico, también con lo político, a raíz de incluso algunos autores, hasta un psicoanalista, que ya vamos a ver como Darian Lieder, que me sorprendió su perspectiva. Y bueno, fue ahí que seguí profundizando el artículo. De hecho, va a salir en una revista electrónica aparte del mismo. ¿No? Hoy lo tengo más terminado, más completo el artículo. Creo que igual lo voy a seguir trabajando seguramente. Y bueno, es ahí que empecé como a adentrarme en el tema de la depresión y comprenderlo desde un punto de vista más social, no solo psicológico, desde lo psicológico individual o psicopatológico, sino a profundizar también en su, digamos, factorialidad política, social, económica, en fin, qué ligazón tiene con la pulsación social, con la producción social, básicamente. Y bueno, es ahí que me fui metiendo y escribiendo y articulando con diferentes autores y conceptos que luego vamos a ver. También presenta alguna data estadística relacionada sobre todo, bueno, algunos datos
de la depresión y el suicidio específicamente en el mundo y en Uruguay, que es una dolencia muy, muy fuerte. En Uruguay es uno de los problemas más graves a nivel de salud, ¿no? De hecho, es una de las principales causales de muerte, el suicidio, ¿no? Muy relacionado con la depresión. Bueno, arranca el artículo que lo voy a tener que leer porque es un trabajo bastante reciente, ¿no? No me da como para hacer una presentación sin leerlo, imposible. Pero bueno, capaz que paramos en algunas ocasiones y voy charlando un poco más alguna cosa a medida que se plantee. Ustedes me dicen cómo vamos a ir por el tiempo, cualquier cosa, Juan Manuel, si me extiendo mucho, lo que sea, me vas diciendo unos minutos antes como para redondear y eso. Bueno, como gustes, Alfredo, manejalo creo que se como puede ver. Perfecto. Creo que se ve bien la pantalla, así que también va a ser lindo que lo puedan ir leyendo a medida que yo también lo voy compartiendo. Bueno, Deleuze y Guattari tienen una concepción pragmática y maquinista de la vida. Oponen su visión maquínica a la meramente mecanicista. La vida es en sí misma maquínica. Ya en el Antiedipo plantean su concepción de las máquinas deseantes como el funcionamiento micro de todo objeto parcial, de toda esquicia, funcionando en un ente permanente. El bebé corta el flujo de leche que envía el órgano pecho, siendo a su vez esta leche vuelta a cortar y procesar por los diversos entres de los órganos. El alimento es procesado y sus desechos vueltos flujos de mierda que culmina cortando el ano. Las palabras, los deseos, las escenas, todo el campo social histórico tiene estos procesamientos a nivel maquínico. Esto van a dominar también. Así funciona el inconsciente esquizofrénico. Un ello que caga, mea, corta, procesa flujos. Un ello que no es personológico, es social. Un inconsciente colectivo. En esos procesos siempre hay agenciamientos. Los agenciamientos son composiciones, paisajes, procesualidades con contenidos maquínicos, la acción de los cuerpos y afecciones, y expresividad semiótica. Siempre son agenciamientos colectivos, prepersonales, transitando procesos de territorialización, reterritorialización y desterritorialización. En este trabajo me planteo visualizar algo de los agenciamientos que componen las depresiones. Desde el punto de vista más aceptado por las ciencias y disciplinas de la mente, o al decir de Gregorio Barenblit, del poliverso psi, la depresión es multicausal. Factores biológicos, psicológicos y sociales son esgrimidos por los diferentes autores e investigadores, si bien muchos ponen más el peso en uno u otro factor. Cabe destacar que hay, en los últimos años, en las últimas décadas, un énfasis en general en actores de la psiquiatría en colocar el peso principal en factores biológicos. No negamos el peso de este factor, pero nos parece que es una reducción extrema de un problema muy complejo y que además parece ir muy de la mano de los intereses de la industria psicofarmacológica. Además, como nos recuerda el sociólogo Ehrenberg, la psiquiatría no puede descifrar con certeza los signos mórbidos sobre el cuerpo del enfermo, en su sangre o en su orina, dado que la característica de un disturbio mental es que designa un sentimiento, una emoción o una imagen de sí mismo. La psiquiatría trata generalmente de patologías cuya causa o motivo no permiten un acuerdo. Está ahí la cita. ¿Qué nos pasó en las últimas décadas? Que la depresión comenzó a tornarse en el principal problema de salud mental en Uruguay y el mundo. ¿Es solo un problema cerebral?
hay una involución biológica extraña dada en las últimas décadas que se explica de esa forma. Nada tiene que ver en ello los factores sociales, económicos, políticos. En primer lugar, me gustaría aclarar que desde mi perspectiva no creo en una división clara, esencial, entre lo social y lo psíquico. Lo psíquico es texto de lo social y lo social texto de lo psíquico. No hay contexto social, lo social es texto. La sustancia es la misma. De ahí que me gustaría abordar esquizoanalíticamente la depresión como un problema político o más estrictamente hablando, psicopolítico. Las correlaciones del socius con la psicopatología, de hecho, no son una novedad. Ehrenberg nos trae, ya que en el siglo XIX, el inventor del término neurastenia, George Bert, la calificó de enfermedad de la vida moderna, pues es el resultado de la trepidación de los nuevos tiempos, de la industria y de las grandes ciudades. Representa la dimensión nerviosa de la fatiga industrial. Ya los psiquiatras o algunos psiquiatras en el siglo XIX tenían más claros los factores psicosociales, políticos y económicos que en el hoy, aparentemente, ¿no? En un artículo realmente brillante, Bifo Berardi afirma que el colapso de la economía global puede ser leído como una reacción del alma. La máquina perfecta de la ideología neoliberal se está cayendo a pedazos, porque estaba fundada en el supuesto equivocado de que el alma podía ser reducida a mera racionalidad. El lado oscuro del alma, miedo, ansiedad, angustia, pánico y depresión, por fin ha mostrado su cara, después de haber pasado una década rondando en las sombras de la muy pregonada victoria y la prometida eternidad del capitalismo. Creo que acá vale la pena remitir a los escuchas cuál es el texto de Franco Bifo Berardi, este filósofo italiano, muy amigo de Deleuze y Guattari. Es un artículo de 2018, ¿Cómo curar una depresión? Se llama. Y se encuentra en la web de la revista reflexionesmarginales.com. Berardi aquí plantea el problema de lo social, ya no como contexto, sino texto de lo psíquico. Cuando habla del colapso económico, habla de una reacción del alma, de la mente, del psiquismo. Sin dudas, abreva Bifo en la obra de Deleuze-Guattariana, entre otros autores, y su concepción de inconsciente, que tiene una gran similitud al concepto de inconsciente colectivo de Carl Jung. La gran diferencia es justamente que se entrama la concepción de inconsciente esquizoanalítico en el marco de una psiquiatría materialista, que justamente reniega de esa visión mística religiosa occidental junguiana, el inconsciente social histórico, ósmico, productivo, ateo, huérfano, anárquico. Esta, sin dudas, es una gran diferencia con el concepto común de inconsciente que suele proponer el psicoanálisis clásico, que es intrapsíquico, familiarista, personológico. El esquizoanálisis plantea al inconsciente produciendo lo social histórico. El mundo en que vivimos es producido por el deseo. El neoliberalismo, por ende, es un modelizador del mundo, de nuestros deseos, de nuestro inconsciente. Bifo llama la atención sobre la polisemia del término depresión. En este ensayo, dice, quisiera considerar dos significados distintos de la palabra depresión. Esta palabra remite a un tipo especial de sufrimiento mental, pero también a la forma general de la crisis global que está ofreciendo el horizonte histórico en estos tiempos. No se trata aquí de un juego de palabras ni de una metáfora. Se trata del entretejido y la mutua influencia de los flujos psíquicos y los procesos económicos, dice Bifo Berardi. Franco tiene la misma concepción antiedipiana esquizoanalítica,
No hay economía libidinal por un lado y productivo social. Libidinal y productivo social, pero a la vez, no por separado. Por ende, hablar de depresión económica es sin duda sintomático de cómo la economía global mueve también nuestro psiquismo, pues es producto, producido y productor a su vez del texto psicosocial. Dice Bifo que los eventos de la depresión económica y la depresión psíquica deben ser entendidos en el mismo contexto, porque están interrelacionados. La depresión social inevitablemente afecta los espíritus individuales, compone cuerpos tristes. Refiere Bifo que la ideología neoliberal se sostiene en la idea de que la economía puede ser pensada como un sistema equilibrado de expectativas e inversiones racionales. Pero en el espacio social de la economía, no todas las expectativas son racionales y no todas las inversiones son pura y matemáticamente económicas. El deseo está implicado en este proceso y el inconsciente habla desde bambalinas en cualquier acto de inversión, consumo e intercambio económico. Esta es la razón por la cual el supuestamente perfecto equilibrio del mercado se ha convertido en un lío catastrófico. La euforia, la competencia, la exuberancia han sido parte de la dinámica del mercado en los años de alza. El pánico y la depresión se negaban, pero siempre estaban operando, latentes. Ahora reemergen y perturban el flujo normal de la valorización capitalista. El semiocapitalismo, la producción y el intercambio de materiales semióticos para la producción capitalista, siempre ha explotado el alma como fuerza productiva y como espacio de mercado. Pero el alma es mucho más impredecible que la fuerza muscular que trabajaba en las cadenas de montaje. En los años de la economía del Prozac, el alma fue feliz de ser explotada, pero esto tenía que terminar en algún momento. Los problemas del alma aparecieron por primera vez en la década dot-com, cuando se proclamaba la llegada del tecno-apocalipsis, bajo la forma del efecto 2000, el virus o el error del milenio. Estaba tan cargada de expectativas apocalípticas que el mito del estallido tecnológico global creó una ola de conmoción a lo largo y ancho del mundo. Nada pasó en la noche del milenio, pero la psique global estuvo al borde de un abismo. Cierra ahí la cita de Bifo. La racionalidad es traicionada permanentemente por el ímpetu deseante pasional que nos atrapa en sus máquinas abstractas, en los delirios sociohistóricos que componen nuestra esquizofrenia. Aquella que no solo pertenece a los locos, esa locura irracional que agita las aguas de nuestro devenir continuamente, formando nuevas composiciones a su vez. Sigo citando a Bifo. En esas épocas, Alan Greenspan hablaba de una exuberancia irracional para referirse a las peligrosas consecuencias de los trastornos emocionales en el campo de los mercados financieros. Pero los trastornos emocionales no eran una casualidad, no se trataba de un fenómeno contingente ni pasajero, sino del efecto de la hiperexplotación de la energía psíquica. Eran un daño colateral, una consecuencia inevitable del trabajo del alma. Es imposible, en efecto, evitar la propagación de la emocionalidad, es imposible evitar los efectos de la psicopatología, desde el momento en que las energías nerviosas de la fuerza del trabajo cognitivo se ven sometidas a una continua infoestimulación. El miedo de una depresión se materializó en la primavera del 2000, cuando la economía virtual se vio de pronto amenazada por el desplome del sector tech de la bolsa. La burbuja dot-com se pinchó y la economía general se vio golpeada de una forma tan profunda que la voz de la depresión empezó a difundirse por el mundo, refiere Berardi. Trabajo del alma entristecido ante la producción serial y violenta de subjetividad
en el marco del semio-cibercapitalismo, más mundial e integrado que nunca, enfatizando la propuesta guattariana de capitalismo mundial integrado. Infoestimulación cada vez más exaltada de nuestro apocalipsis zombie. Acá invito, capaz que ya varios lo conocen, a ver una canción que está en un video, habla mucho de esta diagramación, maquinación de nuestra subjetividad. Un video del Cuarteto de Nos llamado así justamente Apocalipsis Zombie, que se encuentra en las plataformas como YouTube. La crisis del inicio del milenio actual fueron terribles. En Uruguay se cobró una brutal inestabilidad laboral, cierre de empresas e industrias y, por supuesto, depresiones y suicidios, teniendo su pico en el 2002. A fines del 2004, y con los primeros gobiernos del Frente Amplio, a posteriori la estabilidad financiera se mantuvo. Las políticas implementadas bajaron la pobreza y el desempleo considerablemente, pero, sin embargo, la depresión y los números de suicidios siguieron siendo y siguen siendo preocupantes. El suicidio es un problema ya histórico en nuestro país. La captura depresiva. La depresión es un gran problema de nuestra época. Sufrimiento ligado a la productividad, la nueva fase capitalista, el neoliberalismo, a nuestra sociedad cada vez más fluida y desterritorializada, acelerada. Al consultorio nos llegan estos sujetos, siendo partes de agenciamientos colectivos de enunciación, portando la tristeza maquínica en sus cuerpos y espíritus. Los afectos tristes componen nuestra existencia, pero a veces nos desbordan, incomodan, oprimen y eliminan nuestra posibilidad de potencia de afectarnos alegremente. Daniel hace un excelente trabajo teórico clínico sobre la depresión desde la mirada esquizoanalítica. Este argentino, que antes de leerlo lo escuché en varios cursos, realizando ponencias muy interesantes, su potencia en un artículo del año 2008. El mismo es publicado en un número de la revista de Campo, dedicada al pensamiento de Deleuze y Guattari. Allí este autor recuerda que Deleuze nos decía: si estamos deprimidos es que nos han atrapado. Pero, ¿qué nos atrapa para deprimirnos? Tiene que haber captura en la pérdida, un detenimiento en el fluir y el devenir, y la dificultad para pensar nuevas producciones de relaciones sociales. La captura ya proviene de por sí del modo de estructuración social y del poder. Captura el Estado desde su invención con sus mecanismos, y ni hablar desde el funcionamiento del capitalismo mundial integrado. Como dice la Polla Records, la banda punk vasco-española, somos sus socios a la fuerza. Nos cría una familia, nos mandan a estudiar, nos forman para trabajar para sus, etcétera. Ahí tenemos el plano general del aparato de captura que llamamos Estado, plano de entristecimiento al que no es. Pero además de esta tristeza general, que por suerte no es absoluta, obviamente, afectarnos alegremente en muchas ocasiones generan gran sufrimiento. Dice Ferioli, ocurre que las personas pueden estar en una captura que no perciben hasta que dan síntomas. Desde la psiquiatría se describe, entre otros síntomas, de comunicación, aislamiento, las ritmopatías, que son alteraciones del sueño y vigilia, pues no le puede llegar, y de a poco se va agravando la captura. El agujero negro es crucial, pues acá genera este modo
que la definen como un sistema pared blanca agujeronegro. Alfredo, perdón, La estamos pared teniendo blanca remite a problemas la significación, a los aspectos que con hacen el sentidos audio. y significaciones dominantes, que hacen funcionar nuestro rostro, nuestra subjetividad, en el mundo en que estamos insertos. La forma como sujetos. Sí. La voz, a ver, así, ahora, Se entrecorta ¿cómo está? mucho y hay Puede ser un momentos tema de en conexión, ¿cómo que está ahora? ahora va mejorando. Hay momentos en que va a toda velocidad No y te se escucho. pierde. ¿Me escuchás ahora? ¿Ahora? ¿Me oís? Te ¿Me podés oír? escucho. Ahí ¿Qué es está. la conectividad acá? Si bien me Sí. dice que estoy con el máximo de... Hola, sí, Hola, hola, sí. Ok. sí, te escucho. No, que por momentos se ¿Ahora? entrecorta. Sí, te ¿Vos a escucho mí? bien ahora. Sí, sí. Pero por momentos va a toda velocidad y quedan partes ¿Sí? ¿Me en escuchás ahora blanco. bien? Sí, sí, te escucho bien. ¿Vos a mí? No, si con la pantalla pasa lo mismo también, se corta y eso. Ok. Ok, bueno, tranquilo, tranquilo, Alfredo. No, Eh, no, ¿No me escuchás? ¿No? no, te preguntaba si también con... Y yo te escucho, te escucho, Ah, ok, ok. No, la pantalla te no, va escucho bien. perfecto. La pantalla, todo bien. Pero la cita que estabas leyendo recién no, no tuvo muchos baches, por momentos fue muy rápido, perdió. Bien. Yo te escucho entrecortado ahora. Capaz que vuelvo a la cita anterior. Dale. ¿Qué te parece? A ver ahí. Cualquier cosa me decís, o cualquier cosa me decís en el WhatsApp que también lo tengo ahí prendido. Bueno, Ok, ok. ocurre que las personas, dice Ferioli, ¿ahí bien? Está. Ocurre que las personas pueden estar en una captura que no perciben hasta que dan síntomas. Desde la psiquiatría se describe, entre otros síntomas, la tristeza o humor triste, la anergia, los problemas de comunicación y aislamiento, las ritmopatías, alteraciones sueño-vigilia, pero en una captura es poco posible afectarse de alegría, pues no le puede llegar, y de a poco se va dando un agujero negro que sume a la persona en el fondo de la captura. Hasta ahí la cita de Daniel Ferioli. El agujero negro es crucial, pues acá genera este modo de subjetivación deprimido. Deleuze y Guattari colocan al agujero negro como componente principal de la rostridad, que la definen como un sistema pared blanca, agujero negro. La pared blanca remite a la significación, a los aspectos que hacen a los sentidos y significaciones dominantes, que hacen funcionar nuestro rostro, nuestra subjetividad en el mundo en que estamos insertos. El agujero negro es lo que nos coloca en la subjetivación, nos forma como sujetos, nos hace consumir los objetos y pasiones que se nos presentan, nos conforma como sujetos sujetados a los regímenes de significación y modeliza nuestros deseos. El agujero negro, en astrofísica, es una región finita del espacio, cuyo interior posee una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Esta metáfora, tomada de la astrofísica, explica este fenómeno que compone el sistema significancia-subjetivación de la rostridad. Cuando se absorben demasiados embates que van quebrando nuestra psique, se bloquea el deseo. Las máquinas deseantes componen antiproducción de deseo.
en un vacío existencial. Dice este autor argentino, así ocurre la energía, como antiproducción de deseo. Los afectos tristes van disminuyendo la potencia de obrar, según Spinoza, y la persona no circula ni frecuenta campos de inmanencia, o sea, relaciones sociales de producción, para que ocurra la producción del deseo, es decir, el deseo como producción. Ahora voy a ir a algunos elementos que fueron extraídos de la página web de la Organización Mundial de la Salud para ver algunos números que nos van a hablar bastante de cómo la depresión hoy día se expande en el mundo y particularmente también en Uruguay. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, pues se estima que afecta a un 3,8% de la población, incluidos un 5% de adultos y 5,7% de adultos de más de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. Por año se calcula que se suicidan 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Voy a correr un poquito acá. Ya en el Uruguay en 2019 se registraron 723 casos, lo que representa una tasa de 20,55 cada 100.000 habitantes. Esta cifra, de hecho, ha aumentado hasta la actualidad, los datos últimos, sobre todo del año pasado. El suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres, siendo 13,7 cada 100.000 habitantes en hombres y 7,5 cada 100.000 habitantes en mujeres. De todos modos, los intentos de autoeliminación son mucho más realizados por mujeres, ¿sí? Duplica o casi triplica la cantidad de mujeres que generan intentos de autoeliminación. Otro dato que es bastante angustiante en Uruguay es la edición de una encuesta que se hizo en 2016 sobre la salud mental adolescente, realizada a adolescentes en el país, en el año 2012, donde el 10,1% de los adolescentes encuestados declaran haberse intentado quitarse la vida una o más veces en los últimos 12 meses, ¿sí? En el último año. Eso fue en el año 2012. Y en 2021, según informa el Ministerio de Salud, 758 personas se quitaron la vida en el Uruguay, que tiene un aproximado de 3,4 millones de habitantes. 203 tenían entre 15 y 29 años. En los últimos 20 años hay una tendencia al alza muy preocupante. Pablo Heim, que es sociólogo de la Universidad de la República, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay, indicó que existen dos procesos que están avanzando desde hace unos años, a nivel no solo de Uruguay, sino de las sociedades en general, que implican algunos cambios culturales, como la pérdida de centralidad del Estado. Uno de ellos es la falta en la actualidad de algunos referentes, en especial instituciones que eran fundamentales para darle cohesión al individuo, como sindicatos, la familia en sentido amplio, clubes deportivos, donde las personas se sentían cómodas, generaban vínculos en términos afectivos, culturales y emocionales, protecciones y reconocimiento. Paralelamente, ocurre un proceso en el que el individuo pasa a ser lo más importante en la sociedad y desplaza del primer lugar a la institución. Heim entiende que existen personas que no se sienten cómodas en este nuevo esquema,
ya que los éxitos son del individuo, pero también sus fracasos. Refiere que situaciones tan simples o tan complejas como un divorcio, la pérdida de un trabajo o de amigos le pertenecen, ¿no? Que ya no hay un compartir colectivo de estas situaciones. La sociedad de alguna manera va segregando a los individuos más vulnerables, que no son capaces de adaptarse a este nuevo proceso vital. No se le dan ciertas seguridades en términos de dominio social y cultural. Bien, bueno, el suicidio es la principal causa de muerte externa en Uruguay. Hay más suicidios que homicidios y que incluso muertes por accidentes de tránsito en el país. Entiende que es necesario empezar a ser menos rígidos con los otros, y que los hombres sean más flexibles, piden más ayuda, ¿no? En los hombres donde hay más suicidios. Señaló que otro de los mitos acerca de los suicidios que se manejó en Uruguay fue que son más frecuentes en invierno, y esto no es verdad, ya que se registran suicidios en mayor proporción en diciembre que en junio. Sostuvo Hein que la mayoría de los suicidios tienen su base en un conflicto mal resuelto, que se va acumulando con otros problemas de la vida diaria. Añadió que es fundamental el trabajo cultural y emocional a edades tempranas para entender que ante el fracaso la solución no es tomar una pastilla. No hay pildorita que solucione la realidad de no estar enfermo. A un individuo que está fatigado de la vida, dice Hein, de ser quien le pedimos que sea, no hay psiquiatra que lo arregle. La prevención tiene que estar presente antes de llegar a esto. Del mismo modo, el psiquiatra español Alberto Fernández Liria, en un muy recomendado libro llamado Locura de la Psiquiatría, del año 2019, nos dice que la tristeza, la pena, es una emoción especial. En realidad sirve para inducir en los demás el impulso de ayudar cuando los recursos propios han sido sobrepasados. Es posible que esta superación de nuestra capacidad de respuesta por las condiciones en las que hemos de vivir en nuestras sociedades contemporáneas tenga que ver con la altísima prevalencia de la depresión, otra enfermedad debida a otro indemostrado desequilibrio neuroquímico, que también debe ser corregido con otra pastilla que alguien se aprestará a vender, que encuentran nuestros estudios epidemiológicos, ¿no? Un psiquiatra bastante crítico de buena parte de lo que hace su profesión, ¿verdad? Bueno, y vamos ya como llegando a la última, bueno, a la casi última parte. Fatigados por el capitalismo. El sociólogo francés Alain Ehrenberg, en su libro La fatiga de ser uno mismo, Depresión y Sociedad, nos recuerda que la depresión en 1940 no era más que un síntoma detectable en la mayoría de las enfermedades mentales y no constituía objeto de atención. En 1970, la psiquiatría muestra que es el trastorno mental más extendido en todo el mundo, mientras que los especialistas perciben un neto crecimiento de deprimidos entre su clientela. ¿En qué medida, se pregunta este autor, es reveladora de las mutaciones de la subjetividad de fines del siglo XX? El psicoanalista británico Darian Leader, en su libro La moda negra, duelo, depresión y melancolía, lógicos, las personas, la depresión se considera el resultado de una falta de serotonina, más que la respuesta a experiencias de pérdida y separación. La medicación tiene como objetivo restaurar al paciente los niveles óptimos de adaptación social y utilidad, con poca consideración sobre las causas
a largo plazo y en los posibles efectos de los problemas psicológicos. Sin embargo, cuanto más ve la sociedad la vida humana en estos términos mecanicistas, más probable es que los estados depresivos se ramifiquen. Tratar una depresión de la misma forma que, digamos, una infección que requiere antibióticos, siempre es una decisión peligrosa, dice el analista inglés. El español Fernández nos recuerda del olvidado rol que históricamente han jugado los actores de la salud mental en el siglo XX, como Freud, Reich, Fromm, Laing o Basaglia, entre tantos otros, con acciones en la clínica y además en lo social, formando opinión pública. Dice que lo jugaron porque eran personas que tenían contacto con otras personas que compartían con ellos experiencias singulares y podían ofrecer una reflexión sobre esto. Los profesionales de la salud mental dejaron de jugar ese papel, coincidiendo con aquella prometedora década del cerebro, la de los años 90, cuando dejaron de ser personas con las que se había compartido experiencias para pasar a ser expertos en estructuras químicas y anatómicas o psicológicas, que solo se relacionaban con el resto de la sociedad para garantizarle que las promesas de sanación que ofrecían los nuevos psicofármacos, cuyo uso se expandió en esos años, tenían una base científica que, aunque se escapara al común de los mortales, ellos podían certificar. Hoy, sería preciso retomar esa relación con la sociedad y con la opinión pública, al menos para decir que, contra lo que ha llegado a ser considerado evidente, no hay tal garantía, que no hay certezas, y que lo que hemos aprendido, si hemos sido capaces de aprehender la singularidad del acto clínico, es como máximo que la incertidumbre puede ser tolerable y el sufrimiento puede ser inevitable. Es muy necesario tener en cuenta esta advertencia de estos autores sobre los peligros que una mera reducción biologicista tiene sobre la depresión y los sufrimientos subjetivos en general. Tal vez la principal sea la de perder la capacidad de reacción, de cuestionamiento, la de esclavizarnos a los amos del mercado, a ser transhumanista algorítmico que condena el caos y las emociones por demasiado humanos. Recomiendo, para tener una visión más esclarecedora en este aspecto, el libro de Bifo Berardi, Autómata y Caos. Refiere el analista líder que el punto de vista actual considera a los seres humanos como recursos, y en el cual una persona es solo una unidad energética, un paquete de habilidades y competencias que pueden ser compradas y vendidas en el mercado. Si la vida humana se ha convertido en esto, ¿es sorprendente acaso que tantas personas elijan negarse a este destino, perdiendo su energía y su potencial en el mercado al caer en la depresión y la miseria? Este psicoanalista visualiza como maravillosamente siempre el cuerpo sin órganos rechaza esta extrema organización mercantil capitalista, abrumadoramente negadora de las múltiples potencialidades de la vida. Cuerpos entristecidos, fatigados, agotados y capturados por el capitalismo. Dice también que debemos ver lo que llamamos depresión como un conjunto de síntomas que derivan de historias humanas complejas y siempre distintas. Estas historias involucrarán las experiencias de separación y pérdida, incluso si a veces no somos conscientes de ellas. A menudo somos afectados por sucesos en nuestras vidas sin darnos cuenta de su importancia o de cómo nos han cambiado. Líder apuesta el enfoque psicosocial, donde el texto social sigue siendo texto psíquico. Impacta singularmente en nuestros procesos individuantes, únicos e irrepetibles.
transversalidad guattariana conjugada a la horizontalidad y verticalidad, propone Pichon. Refiere también que la depresión hoy día está en todas partes. Los médicos generales la diagnostican, las celebridades revelan que la padecen, a los niños les dan recetas para combatirla, se discute en los medios de comunicación, los personajes de telenovela luchan por vencerla. Sin embargo, hace 40 años la depresión casi no se encontraba por ningún lado. Se consideraba que un pequeño porcentaje de la población sufría de depresión y tenía poca dignidad como categoría diagnóstica. La gente era ansiosa o neurótica, pero no deprimida. Sin duda cabe destacar que la depresión ya es el síntoma por excelencia del neoliberalismo. El surgimiento de las economías de mercado crea una ruptura de los mecanismos de apoyo social y del sentido de comunidad. Las personas pierden la sensación de estar conectadas a grupos sociales y entonces se sienten empobrecidas y solitarias, privadas de recursos, inestables económicamente, sujetas a presiones agudas y con pocos caminos alternativos y esperanzas, caen enfermas. Las causas de la depresión, de acuerdo con este punto de vista, son sociales. Presiones sociales prolongadas acabarán necesariamente por afectar nuestros cuerpos, pero las presiones vienen primero, la respuesta biológica después. Este punto de vista social se refleja en la perspectiva de algunos psicoanalistas, quienes ven a la depresión como una forma de protesta, ya que los humanos son vistos como unidades de energía en las sociedades industriales. Opondrán resistencia, sean conscientes de ello o no. Así, mucho de lo que es etiquetado hoy como depresión puede ser entendido como la pasada de moda histeria, en el sentido de la negativa a las formas presentes de autoridad y dominio. Cuanto más insista la sociedad en los valores de eficiencia y productividad económica, más proliferará la depresión como una consecuencia necesaria. De forma similar, cuanto más nos apremie la sociedad moderna a alcanzar la autonomía y la independencia en nuestra búsqueda de la realización, más adoptará la resistencia a la forma del opuesto exacto de estos valores. Colocará a la miseria en medio de la abundancia. La depresión es entonces una forma de decir no a los que nos dicen qué debemos ser, refiere el líder. El análisis de este autor inglés es sumamente compartible e implacable. De aquí en más son esperables en mayor cantidad depresiones y formas similares, adicciones de todo tipo, tendencias impulsivas a accidentes, suicidios camuflados en muchos casos, como estos, ¿no? Violencias de género que culminan con asesinatos de familiares y suicidios, y un largo etcétera. Síntomas de un modo de vida que no da para más. Domenico Ungur, un esquizoanalista brasileño, al respecto, señala que las promesas del capitalismo de realización subjetiva por el enriquecimiento y por el consumo desenfrenado no fueron exitosas, solo constituyeron un ideal de felicidad inalcanzable. Entonces, el diagrama del rendimiento nos lleva a la consecución de la meta ilusionada. El más producir a la sociedad del máximo rendimiento, sino al agotamiento de la sociedad del cansancio. El individuo no consigue alcanzar el alto rendimiento idealizado, ni la felicidad prometida, si no internaliza el sentimiento de culpa por su fracaso individual. Resulta así la crisis de la subjetividad capitalista,
que es la producción del sujeto competitivo frustrado, agotado, cansado y culpado. Se sufre un agotamiento generalizado, expresado en diversos síntomas corporales y afectivos. La depresión, el burnout, el ausentismo en el trabajo y los intentos de suicidio no se refieren solo a una despotenciación del organismo aislado, sino a su agotamiento delante de los exigentes imperativos de la axiomática del capital. Se vive la experiencia ontológica de una deuda infinita, constituyente, siempre estando en débito y predestinado a la frustración, nos dice Domenico. En un sentido similar, Fernández complementa que las altísimas tasas de lo que llamamos trastornos mentales comunes, sobre todo ansiedad y depresión, que detectan los epidemiólogos y recogen los informes de la OMS, en lugar de hacernos reclamar medios para hacer llegar a grandes cantidades de la población las pastillas que les corregirán un desequilibrio que nadie ha encontrado, podrían estar invitándonos a mirar a decisiones que hacen que tales estados se hayan convertido en una epidemia en nuestros días. Si buscáramos en esa dirección, seguramente nos encontraríamos con una combinación de unas exigencias para las que nuestros organismos están escasamente preparados y la ausencia de las redes sociales y los mecanismos de apoyo mutuo que han servido a los miembros de la especie para afrontar la adversidad durante tantos años en su evolución. Si aceptáramos esto, deberíamos entender que hay problemas cuya solución puede estar más en el campo de la acción social o la política que en el de la clínica y, seguramente, optar por un enfoque más preventivo. El 8 de febrero de este año, yo veía en la televisión parte de las protestas de los franceses por la reforma de la caja jubilatoria. Una francesa decía que la pandemia nos ha enseñado a priorizar otras cosas de la vida, a ver que el trabajo no es lo más importante, apostando a una vida más plena y menos esclavizada. ¿Qué podemos esperar con este tipo de reformas que en Uruguay también se está realizando por la derecha en el gobierno? De seguro más cuerpos entristecidos, fatigados, agotados, que caen en los vacíos depresivos, en el suicidio, a no olvidarse que la mayor tasa de suicidio está incluso en la tercera edad. El capital necesita succionar subjetividad como el vampiro necesita sangre, dice el italiano Lazzarato. La empresa capitalista contemporánea muestra claramente que el automatismo de los dispositivos no es en sí mismo automático, que tiene necesidad de ser pensado, fabricado, mantenido y aceptado por una multiplicidad de subjetividades esclavas en grados diferentes, pero que todas ellas participan de este proceso que al mismo tiempo somete la máquina técnica y la humana a la maquinaria de la empresa. ¿Qué nos queda? Seguir juntándonos con inconscientes que protestan, cuerpos que se rebelen, que nos rebelemos, componiendo maquínicamente nuevos agenciamientos, nuevas posibilidades de vida, nuevas potencias. Cuando se percibe que las tecnologías existentes ayudan a simplificar la vida, a que tengamos que trabajar menos, parece que muchos capitalistas piensan al revés. Como la élite ve que la población vive más años, tiene que ser más esclavizada, más capturada y entristecida. Un no alegre y potente se hace cada vez más necesario. Tal vez de ahí puedan emerger las posibilidades de deshacer estas tristezas, con nuevos proyectos colectivos que le den diferentes sentidos a la existencia, a multiplicar esas resistencias, que devuelvan la alegría a nuestros cuerpos y se rebelen a las capturas depresivas. Bueno, terminamos por acá. No sé si se pudo escuchar, Juan Manuel.
Sí, sí, mejoró mucho, Alfredo, después Ah, de que, bien. no sé si metiste mano ahí, si retocaste algo, pero mejoró un montón. No, no, absolutamente nada. Entonces son Se ve que temas de mejoró la conexión, señal. sí. Sí, la señal debe ser. Es un Sí. problema del uso guattariano, ¿viste? De la conexión. La maquínico. Lo maquínico técnico. Bueno, súper interesante, Alfredo. Me gusta que haces foco en lo existencial. Yo venía escribiendo algunas cositas por ahí, eh, tratando de ver como un lado existencial en la teoría de Deleuze y Guattari. Y eso no es algo en lo que haya tanta literatura, me parece. Está bueno que ponga foco ahí, creo yo. Y, y es difícil, me imagino, situar el problema de la depresión porque no sé qué piensas. Por aquí va mi primera pregunta, ¿no? Por un lado, están los que consideran que eh, confunden, digamos, o confunden aviesamente o no, la depresión con vagancia, flojera, no quiere trabajar, vamos, no, ¿qué es esto de estar deprimido? Es cualquier cosa, es una excusa, ¿no? Y por el otro lado, algo que vos comentaste también en tu exposición, ¿no? Confundirlo con una enfermedad que lisa y llanamente se combate con una pastillita. Entonces son como dos polos. Y me parece que el problema psicopolítico y existencial que vos planteás va justo por el medio. ¿Me estoy confundiendo o es así la cosa? Sí, coincido en líneas generales. Igual en mi trabajo no es tampoco, o el pienso mío en relación a la depresión, es que digamos, bueno, en primer lugar, eh, lo que decís es como parte de síntomas, por decirlo de un modo, o no decirlo de un modo, sino claramente, que ocurren cuando se cristaliza estructuralmente, digamos, ¿no? Se cristaliza el cuadro de presión. Digamos, en lenguaje del uso guattariano, como lo intenté teorizar acá, con la ayuda, por ejemplo, de Daniel Ferioli, se cae en ese agujero negro que lo captura, ¿no? Y está, bueno, y aparece esto, ¿no? No me quiero levantar, no quiero trabajar, estoy tirado, el afecto es totalmente triste, la energía está absolutamente aplanada, no hay vitalidad en el sujeto, ¿no? Está realmente capturado en eso, ¿sí? Su energía está como chupada en ese agujero, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, ¿no? Es lo que suele llamarse como la depresión, ¿sí? Que existe y que evidentemente las herramientas clínicas, las herramientas psicológicas e incluso las herramientas como medicación pueden ser útiles y lo son, no cabe la menor duda. El punto importante en todo esto es cómo este padecimiento, que antes no era tan común, empezó como a multiplicarse de una forma terrible con la concomitancia del avance del neoliberalismo, ¿no? Años 70, año de inicio de instauración de las políticas neoliberales, del estado de beneficencia que comienza a fragmentarse, ¿sí? Un estado que se presenta cada vez más debilitado, el libre mercadismo dominando cada vez más el terreno en el campo occidental, al menos muy claramente, y ahí empiezan a dispararse en las consultas de los psiquiatras, de los psicoanalistas, de los psicólogos, la depresión, ¿no? E incluso empieza también a gestarse todo el aparato de la parafernalia farmacológica, que bueno, culmina sobre todo en los años 90 con la llamada
Nación Prozac, ¿no? Como se tituló por ahí en un trabajo. Bueno, todo el auge de los psicofármacos antidepresivos, que demostraron tener alguna efectividad. Pero evidentemente no hay pastillita que solucione estas cuestiones, ¿no? Si no se trabajan cómo es que en este marco de la historia de uno con el contexto social histórico, si no se trabaja eso, es como imposible salir de la depresión. Y es más, también los autores enfatizan mucho este tema de que va de la mano con la caída del Estado benefactor de muchas otras instituciones concomitantes con ese Estado, ¿no? Como la falta de fuerza de los sindicatos, de asociaciones de vecinos, asociaciones comunitarias, clubes, en fin, todo un montón de dispositivos sociales que funcionaban como de cohesión y apoyo social, ¿no? Esto sobre todo los sociólogos como Ehrenberg y Pablo Heyn, uruguayo, lo enfatizan mucho, y eso hace también que cuando pasan las crisis existenciales que todos padecemos, ¿no? Pérdida de trabajo, divorcio, muerte de un familiar muy querido, en fin, las escenas, los momentos de los duelos importantes, la carencia de ese sostén es lo que hace que la depresión sea como más fuerte, como que el duelo sea más tendiente a lo patológico, ¿no? Incluso la glorificación también del individualismo extremo y la captura en el trabajo también, ¿no? Hay un fenómeno que a mí me llama poderosísimamente la atención, que es las personas que están en muy buena posición económica y ante un mínimo de movimiento hacia una pérdida, quiebra de empresa o lo que sea, o pérdida de un puesto gerencial, pero que bueno, no significa ni el fin de la vida, ni mucho menos, porque la persona tiene un colchón como para seguir viviendo y hasta seguir proyectándose con otros empleos y demás, y no es el acabose ni nada por el estilo, terminan muchas veces no solo en una depresión, sino suicidándose, ¿no? Eso que es bastante terrible, ¿no? Lo cual habla también de esa captura, ¿no? En esta máquina, ¿no? Cuando uno está absolutamente ahí sí maquinado en esta, sería muy ahí apropiado hablar de una alienación absoluta, ¿no? Cuando uno está alienado en la máquina laboral, como que pierde el sentido de su existencia si perdió ese trabajo, ¿no? Asombra mucho cuando es en personas que tú ves que tienen otro colchón social, económico, digamos, ¿no? Obviamente también le pasa y mucho a las personas con menos recursos socioeconómicos, ¿no? Evidentemente, que caen en depresiones muy profundas a raíz de una pérdida laboral, por ejemplo, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, todo lo que pasó 2001-2002 por estos lares, 2020-2021 con la pandemia, que también generó muchos problemas económicos a muchos por no poder trabajar, ¿no? O trabajar de la misma manera que antes. Pero a lo mejor, Alfredo, puede ser, me planteo, ¿no? Que en el caso de las personas con mayores recursos económicos, que tienen no solo un colchón material, sino también de contactos, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿por qué caen en esto? Es posible, digo, que en ese caso lo que tenga que ver, vos me dirás, ¿qué pensás? Es esta cuestión del éxito cargado ontológicamente. O sea, ¿a qué me refiero con cargado ontológicamente? Yo no soy lo que soy independientemente de mi éxito. Mi éxito me define. Si tengo éxito, no importa cómo llegué a donde llegué. El éxito lo justifica absolutamente todo y por lo tanto solamente soy en cuanto soy exitoso. O mejor dicho, ser es ser exitoso. Si no soy exitoso, independientemente de que siga teniendo dinero, recursos,
algo está quebrado. No sé qué te parece. Exact- Exactamente, coincido totalmente. Por eso digo que en esos casos le viene como al pelo la nominación de alienación, porque es una alienación real esa. Es cuando justamente, digamos, el tener éxito, tener cosas, tener ciertas cuestiones relacionadas con todas con el éxito social, o con el cierto sentido del éxito social, que es el que generalmente hegemónicamente circula como valor social por el capitalismo, evidentemente eso hace a esta alienación, ¿no? En esa máquina que cuando uno se desconectó un poco de esa máquina, es como una cosa abrupta, ¿no? Es como que se cierra todo, ¿no? La potencia no logra encontrar camino y se cae en un vacío absoluto, ¿no? Tanto que la persona llega a culminar con su vida. Puede ser el caso también de deportistas, por ejemplo, ¿no? Empresarios que tienen mucho éxito y pasan a confundir que ellos son quienes son, pero solo en la medida en que son exitosos, ¿no? En la medida en que son aplaudidos, vitoreados, que aparecen por todas partes. Creo que, bueno, muchos futbolistas se han deprimido luego de dejar el deporte. También a veces hay boxeadores, ¿no? Obstinados en seguir haciendo dinero a sus 40 años, 40 y pico, eh, y que puede ser a veces un tema económico, quizás hayan perdido algo de dinero, pero a veces no es solamente eso. A veces es no poder soportar esa pérdida en algún punto. O artistas también. Sí, sí, tal cual. Sí, 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 tal cual. Pablo Hein justamente refiere de estos problemas a nivel del deporte, del fútbol, ¿no? En Uruguay en los últimos años varios suicidios han acaecido de futbolistas uruguayos exitosos que, bueno, luego de un periodo de éxito, sea que no la renuevan en el club o pasa algún problema de estos, bueno, han terminado con suicidios, ¿no? Donde, bueno, él refiere bastante el tema de trabajar muchísimo en valores, en prevención, para justamente eh, tratar de trabajar el punto de que la existencia no es solamente el tener éxito, ¿no? Y tener éxito como cierta cuestión muy, bueno, es muy capitalística, ¿no? Es como que los valores que pregonan tanto en el ámbito, en el ambiente, como a nivel de los valores que circulan socialmente, llevan para ese lado. Cuando uno cae en ese, digamos, como ideal del yo, que está encuadró en lo más por ejemplo, ¿no? Futbolista, un gran artista, exitoso, demás, encuadra en eso y todo el mundo lo alienta más aún en eso, está como más metido energéticamente en eso y ese ideal se lo cree, el ideal pasa a ser el mismo, no hay una diferencia yo y ese ideal. Entonces, eso después, cuando viene el momento de afrontar, bueno, paró tu momento de éxito o ya no estás jugando al fútbol como antes o a tal deporte como antes y ya se te va yendo el momento, tenés que cambiar, tenés que empezar a ver otro rumbo en tu vida, al menos en lo que es en lo laboral, y bueno, mucha gente no lo banca, es una herida narcisística muy fuerte, ¿no? Eh, Siempre muy recomendable, yo creo que en estas situaciones de deportistas exitosos, artistas y demás, es tener a mano un buen terapeuta, no cabe duda. Creo que es un modo de ir justamente hablando de estas cuestiones, ¿no? De hecho, sobre todo en Europa ya hay muchos clubes que lo trabajan, lo afrontan mucho porque ya han visto estas situaciones con antelación, y ya están con orientadores, psicólogos, coaching, o sea, tienen toda una parafernalia para el laburo de la salud mental,
de sus deportistas, ¿no? Apostando a cuidarlos, sobre todo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la depresión es un tema que obviamente también afecta y muchísimo a los sectores sociales empobrecidos, ¿no? Yo lo veo muchísimo en los hospitales donde trabajo, ¿no? Trabajo en un hospital en policlínica y en otro que es con personas internadas por problemáticas graves y la depresión y los intentos de suicidio son moneda corriente todos los días. Tenemos personas con estas problemáticas. Como más o menos un tercio de la población que atendemos están con estas situaciones o han tenido familiares que están en estas situaciones. Es muy llamativo, me sorprendió muchísimo, Alfredo, el dato que tiraste con respecto a que es la primera causal de muerte violenta, ¿no? O sea, por encima de los homicidios y de los accidentes de tránsito, si no me equivoco, dijiste, en Uruguay. Esto Sí, es en el Uruguay sí. muy, muy llamativo. Sí, sí, Uruguay en el último, en el último estudio serio que hizo la OMS, figuró en el lugar 16 entre los países con más depresiones y suicidios en el mundo. ¿Ah? Es muy probable, muchos afirman, que si se hiciera ese mismo estudio hoy día, es probable que Uruguay ya esté entre los 10 principales y está entre los primeros 2, 3 de Latinoamérica. Y además de factores, digamos, que pueden ser relativamente universalizables, vos mencionaste el tema del neoliberalismo, la expansión del neoliberalismo, sus exigencias, la forma en que de alguna manera afecta a los cuerpos y a las mentes, a las subjetividades, pero digo, ¿habría, según vos, factores propios y específicos de Uruguay que tendrían que ver con este tema? O sea, que harían a este número tan elevado de suicidios por año. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. De hecho, es una de las cuestiones que está estudiando a nivel de la universidad el llamado CAPA, ¿no? Que es el Centro de Estudios, Atención, Prevención del Suicidio, que es un grupo interdisciplinario de la Universidad de la República, donde están laburando esto en forma seria, porque es un problema que ya hace 20 años en Uruguay está como en un ascenso grande, ¿no? Grande, grande. Yo tiendo a creer también que hay un fallo grande en las políticas de prevención, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a leer estos temas en los años 90, cuando estudiaba en la facultad, recuerdo haber leído un libro de unos autores argentinos, donde habían en los años 80 ya diagramado y realizado una política preventiva en suicidios, porque era un número muy grande el que tenía Argentina. Argentina también andaba entre los países con más suicidios en ese entonces, y pusieron un teléfono de atención 24 horas. Y esa línea ayudó muchísimo a la bajada de suicidios, ¿sí? En Uruguay hace poco que está el teléfono, hay un 0800 y que funciona 24 horas. 0800 acá en Uruguay es una línea gratuita. Y hay equipos conformados por psicólogos, psiquiatras, estudiantes de psicología, bueno, entrenados para la atención. Y eso puede ser que a la larga ayude bastante. Puede ser que a la larga ayude bastante a disminuir el número. Yo creo que no sé si Uruguay tiene algo así muy singular o muy diferente a los demás. Tenemos como idiosincrasia, ¿no? Siempre nos decimos entre nosotros que somos muy grises, ¿no? Uruguay es un país gris, melancólico, ¿no? Está lo tanguero ahí en la vuelta también, ¿no? Como o sea, sabemos que eso también lo tiene un poco Buenos Aires, pero el uruguayo es como más gris, ¿no? Creo que
el bonaerense, por no decir el argentino, que conozco más al bonaerense, creo que tenemos más similitudes incluso entre Buenos Aires y Montevideo. El bonaerense yo creo que tiene un espíritu bastante más alegre que el montevideano y que el uruguayo. Este, ¿Por qué se da? Es en buena parte un misterio, ¿no? Capaz que pegó más fuerte acá esa tristeza de los inmigrantes, ¿no? Huyendo de la pobreza y de las guerras mundiales en el siglo XX. Hay cuestiones que son hasta transgeneracionales, que se van jugando, ¿no? Además de las políticas globales económicas que más o menos pegan igual acá como en muchísimos otros lados. Pero es probable que Uruguay sí tenga algo que sería muy digno de estudiarlo realmente en forma seria e interdisciplinaria. Es probable que en algún momento este grupo de investigadores de la UDELAR saque algunas conclusiones más interesantes de investigaciones, ¿no? Como para nutrirnos más de eso, ¿no? Pero sin duda que es un fenómeno en el Uruguay muy propio de esa tristeza, esa como amargura uruguaya, ¿no? Prendés una radio en Uruguay y todos dicen, el Uruguay es gris, que el uruguayo es muy gris, es muy triste, melancólico. Son como características propias, ¿no? Bueno, la milonga, el Uruguay, ¿no? Eh, Citarrosa, un montón de cuestiones que traen, ¿no? La tristeza hasta en nuestras músicas, ¿no? Que tienen su belleza también, pero también tienen su parte melancoide. No sé, que esto me hacía pensar en algo, no sé, recién, ¿eh? En el caso de Argentina, por supuesto, se hace referencia habitualmente a que vivimos en un país grande, muy grande, vasto, ¿no? Incluso con un montón de tierra sin trabajar o sin ocupar, como que podemos contener a varios países europeos sin problema. Uruguay, en cambio, es un país pequeño, a veces incluso despectivamente se refiere a él como una provincia. Y yo me preguntaba si esto afecta de un modo u otro eh, la autopercepción y la forma en que uno vive, ya sea individual o colectivamente, su vida social, ¿no? Si modela de alguna manera los afectos y los sentimientos. Esto de creerse parte de un país enorme, gigante, o al revés, el habitante de un país muy pequeño. Si esto puede de alguna manera influir en nuestras emociones, componerlas de algún modo. Sí, puede que sí, que algo de eso haya, ¿no? Y justamente están aparte entre dos grandes, ¿no? Entre Brasil, entre Argentina, ¿no? Los brasileños siempre han tenido esa cosa de, ¿no? Es hasta chistosa, de somos los más grandes del mundo, el país más grande del mundo. Juegan mucho con eso, se escuchan muchos chistes al respecto, ¿no? Sí. Hay al menos de las que se ha visualizado como, por lo menos estadísticamente hablando, se sabe que los países más hasta hacia el frío tienden a generar depresiones y suicidios más fuertes, ¿no? Los países donde el sol no es lo que predomina en el año, ¿no? Ese factor climático del frío y, y del tiempo oscuro, por decirlo de un modo, el clima más oscuro y menos soleado, afecta bastante y es en esos países donde suele haber más suicidios, ¿no? Que son, de hecho, muchos de esos países son re prósperos, ¿no? Vamos a hablar de esas zonas, ¿no? ¿No? Los países bien al norte de Europa, Canadá, incluso zonas de Estados Unidos en las zonas más frías. Eh,
también se dan más los suicidios en lugares más solitarios, ¿no? En lugares donde hay menos socios, menos gente. Ahí es también, ese es otro factor, ¿no? Pero Uruguay es todo un tema. Ahí Sergio está planteando algo, creo, escribió una cosita, no sé si vos lo lees, Juan Manuel. Sí, sí, sí. Hola, gente. Sergio nos dice. Ahí está, léelo vos, Sergio, directamente. ¿Cómo andás? Sí, no sé si no prendo la cámara por las dudas, porque me parece que se tilda. Pero bueno, nada, decía esto, ¿no? Como escuchándoles, escuchando a Alfredo y el debate que se estaba armando, pensaba en esto de, bueno, como puse ahí en el chat, ¿no? Siempre se dijo que en Uruguay el costo de vida es muy alto. En general se dice eso en relación a lo económico, ¿no? Pero yo lo que digo es, me parece que lo mucho que cuesta la vida, ¿no? El costo de vida no es solo económico, sino también que cuesta ese modo de existencia asociado, por ejemplo, a esa economía, ¿no? Entonces digo, cuando las personas pueden no sentirse como para afrontar todo ese costo, ¿no? Y en eso cuesta la vida, básicamente. Poco pensando ahí con esta cuestión del costo de vida alto. No sé si hace sentido, pero me parece que quizás lo señalo como que quizás no sea tan casual, ¿no? Que se hable del costo de vida y quizás no sea solo económico. Ese era mi aporte. Bueno, alguna vez el indio Solari dijo vivir solo cuesta vida, jugando un poco con este doble sentido, ¿no? Que tirás ahora, Sergio. Sí, quizás, bueno, en el capitalismo creo que vivir cuesta más que vida, ¿no? Como nos enfrentamos a que hay que vivir la vida de una determinada manera, ¿no? Que de determinadas maneras no son esto, lo que estaban hablando ustedes, ¿no? Exitosas o prósperas o favorecidas o permitidas, ¿no? Algunos modos de vida son exterminados, ¿no? Me parece que hay muchas variables más allá. Digo, es linda la frase del Indio Solari, pero me parece que para atender a este campo de problemas que estamos evocando, creo que vivir cuesta mucho más que vida y cuesta mucho más que lo económico, como decía, ¿no? Eh, entonces pensaba en esto, como el tipo de afrontamiento, ¿no? Como qué posibilidad hay de afrontar y de cargar con deseo o no a, a eso. Incluso como, bueno, todos sabemos que hablando de suicidio, hablando de Deleuze y Guattari, todos sabemos, ¿no? Que Deleuze decidió terminar con su vida, como Suravich Vili, otro gran deleuziano, decidió terminar con su vida, como Mark Fisher, otro autor afín también, bueno, es un campo de debate, ¿no? Que lo que aparece me parece que no está tan visto en el sentido común respecto del suicidio y aparece con lo que estos autores nos han dejado en sus obras, es que también hay algo profundamente vital en decir, no quiero más de esto. Si la vida cuesta tanto, no solo en lo económico, repito, si la vida cuesta tanto y cuesta así, y si la vida es esto, no más de esto. En el caso de Deleuze, si vivir me cuesta eh, estar conectado a una máquina 24 horas y la posibilidad de quedar con una discapacidad postrado en un hospital, como le habían dicho que era posible que le suceda si tenía otro ataque respiratorio como los que venía teniendo, ¿no? Deleuze claramente optó por decir, si vivir es esto, que me cueste la vida, ¿no? Pero hay algo afirmativo ahí a su vez. Lo cual es todo un tema, ¿no? Porque es algo más fácil de decir cuando no hay profesionales en el medio que, que tengan que tengan que ir ahí a avalar, ¿no? Porque es más fácil decirlo de una decisión, si se quiere, individual, ¿no? Como la de Deleuze sobre su vida, la de Surabit-Vili, la de Mark Fisher, es más fácil decirlo cuando está claro que fue una apuesta, ¿no? Afirmativa y vitalista incluso. Es más fácil decirlo así que cuando se trata de, bueno,
el suicidio en el campo psi, ¿no? Que es más problemático, hay responsabilidades, hay un montón de otras cosas en el medio, ¿no? Bueno, perdón, me metí ahí como para No, expandir mi no, 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 comentario, no. pero No, Excelente, excelente, excelente. me Sergio. interesa. Sí, Excelente. ahí yo también opino lo mismo que vos ahí, Sergio, porque creo que el caso del suicidio de Deleuze es un acto vitalista, porque justamente, ¿no? Hoy que acá en Uruguay está en debate justamente ahora el tema de la eutanasia, ¿no? En relación a estas cuestiones, ¿no? Cuando la vida ya es una tortura, ¿no? Deleuze estaba sufriendo esa tortura y el arrojarse del edificio donde vivía fue más un acto de vida que otra cosa, ¿no? Realmente. Más sabiendo que tenía en Francia prohibida la posibilidad de terminar la vida de otra manera, ¿no? Pues legalmente estaba imposibilitado el suicidio, ¿no? Pero sin duda, y es un acto vitalista. Desconozco el caso de los otros autores, pero justamente algo que me gustó mucho en Darian Leader es cuando habla de que en cierto modo los suicidios son como un acto de rebeldía, de protesta ante el modo económico que se nos quiere imponer, ¿no? Que no es un acto consciente, ¿no? Lo dice también, ¿no? Como buen psicoanalista, también tira ahí la cuestión de lo inconsciente en juego, ¿no? Pero él lo lee desde ese lugar también, ¿no? No lo lee como un mero acto individual de el dolor que tengo yo por mis cosas, sino que también está metido en esto. Por eso el aumento, ¿no? Es un modo de verlo, de las depresiones y los suicidios, en función también de un no convencimiento o una no conformidad con el estilo de vida que se está teniendo, ¿no? De hecho, no es poco relevante que últimamente el sector donde más aumenta los suicidios es en los adolescentes, ¿no? En los adolescentes y jóvenes que están viendo el modo de vida que estamos teniendo, ¿no? Que les estamos dejando, y como que no lo quieren, ¿no? Es muy, es como una lectura que uno puede hacer de este síntoma social, más allá de las causas personales, individualizables, que sin lugar a dudas en lo singular siempre está, ¿no? Como bien decía por ahí Abelardo no, Fernández Liria, ¿no? Y bueno, algo que hiciste mucho Guattari, tomar la singularidad de cada acto, sin duda, pero bueno, también está en un contexto todo esto, ¿no? Que nos ayuda a leer más allá también de lo singular, ¿no? En una cuestión que también está en una sustancia común, por decirlo de un modo. Hay otro compañero ahí que tiene la mano Sí, sí, sí. levantada, creo que es Ahí Diego. está Diego. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes, hola Alfredo, Juan Manuel, Sergio. Bueno, no sé si me escuchan, si me ven, estoy un poco perdido porque perdí la referencia. Te escuchamos perfectamente. Bueno, si no me ven, bueno, no se pierde mucho, así que, mira, ante todo, bueno, muy bueno lo que es la ponencia y el contrapunto que se fue desplegando después, así que yo me quedé pensando un poco en algunas cuestiones, sobre todo estas últimas, algo que comentó también Juan Manuel con respecto al éxito, al exitismo, ¿no? Y me quedé pensando lo siguiente, si quizás este cambio de paradigma respecto al éxito, me refiero a los intentos de éxito colectivos frustrados, ¿no? Como el caso de por ahí los Tupamaros, los Montoneros, ¿no? No ha dejado un sabor de frustración, ¿no? Una oscuridad, un ensombrecimiento, y al mismo tiempo tener que habernos corrido tan rápidamente a un modelo de éxito individual, ¿no? Marcado o signado por el mercado, el capitalismo y el neoliberalismo, que hace que el éxito muchas veces además lo tengamos que buscar fuera de nuestros países, ¿no? Porque tenemos las referencias, bueno, como sabemos, de los artistas, los deportistas, ¿no? Y como para triunfar hay que irse, ¿no? Esa cosa, primero de haber resignado la idea del éxito colectivo, ¿no? Por el éxito individual.
Y después que ese éxito individual al mismo tiempo está fuera de nuestros lugares, ¿no? Es una cosa como muy brutal para mí, ¿no? Tener esa referencia, bueno, que acá no tenemos chance, ¿no? Y es como vivir apagados, ¿no? Esta imposición del capitalismo de tener que ser exitoso tiene un costo muy alto también, muy elevado, que no es, como decía Sergio, no es solo económico, ¿no? El éxito es algo más que lo económico, ¿no? Y bueno, me quedé pensando un poco en eso, ¿no? En esa imposibilidad de lograr un nuevo esquema de éxito, ¿no? Colectivo, social, ¿no? Y haber tenido que refugiarnos en este individualismo que nos termina enfermando, ¿no? Bueno, era un poco eso, muchachos. Buenísimo, Sí, Diego. sin duda, ¿no? Hay también ahí toda una cuestión. Sí, yo creo que hay, como dice Diego, una cuestión que también juega, ¿no? Vos nombrabas de Tupamaros, Montoneros, podemos nombrar diversos movimientos políticos de izquierda, globales, algunos más micro, algunos regionales, pero sí, creo que sobre todo más allá de que fuera obviamente muy cuestionable y demás el totalitarismo soviético, fue un acto rupturista en ese plano. Yo creo que afirmó aún más el capitalismo como fuerza, ese movimiento que ya venía de los 70 con el neoliberalismo, avasalló completamente al campo social histórico global, ¿no? Desde los 90 a esta parte, ¿no? Tras el fracaso de la Unión Soviética, que como dicen Deleuze y Guattari, nunca se sabe bien cuándo la Revolución Rusa comenzó a fallar, pero ya venía fallando de mucho antes, sin duda, ¿no? Transformándose a su vez hasta en parte del capitalismo mundial integrado, como bien referían estos autores. Pero a nivel de esa cuestión de imaginario, de sueños colectivos, de generación de cuestiones como a nivel global, hubo ahí una ruptura fuerte que nunca se pudo como retomar, ¿no? Las fuerzas de cambio contrahegemónicas y demás de esa parte hasta la hora han tenido como microintentos, por decirlo de un modo, pero se han visto como también, no sé, intentos fallidos, intentos traicionados. Ha habido un montón de cuestiones que han hecho también al fracaso de otras propuestas colectivas y una afirmación aún mayor del capitalismo, lo cual para mi gusto genera también en esto, en mucha gente también, una depresión, como decir, esto es lo que hay, y no hay otra cosa, no hay otra posibilidad de pensar otro punto posible, ¿no? Yo creo que eso genera un impacto fuerte. Y tal vez los jóvenes, que son los más, siempre son la semilla ahí posible de mayor cambio y demás, tal vez vean esta afectación más fuerte, ¿no? Al ver que, bueno, che, no hay otra forma de vida más que esta, hacer como veo a mi viejo que labura 8 horas diarias, gana 2 mangos, apenas le da para alquilar, etcétera, etcétera, apenas le da para vivir, llegar a fin de mes, ¿no? O peor todavía, en muchos contextos que ya los gurises van generando otra forma subjetiva donde ya no les interesa ni estudiar, ni nada, ni trabajar siquiera, porque ven que haciendo el trabajo de narcomanudeo nomás empiezan a ganar mucho más que su papá en un mes, en un día solo, ellos vendiendo drogas. Y bueno, esas son las realidades que estamos teniendo hoy día también, ¿no? Que sin lugar a dudas yo creo que generan a nivel de la diseminación social un cambio muy fuerte en los sueños, en las posibilidades de sueños colectivos y en los valores, ¿no? Ético-psíquicos, por decirlo de un modo, o ético-políticos, que se van generando en la subjetividad, se van diagramando en la subjetividad. Tal vez se esté dando, ¿no? Como un poco dice Bifo Berardi, una subjetividad más sistemática, ¿no? Más tendiente al impulsivo, al acto, al no pienso, ¿no?
concomitantemente con estas cuestiones que se están como de a poco dibujando en el campo social, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, alguna inquietud, algún comentario. Por mi parte, bueno, te digo, Alfredo estuvo todo más que interesante. Quedan un montón de preguntas, de cuestiones, las iremos charlando, compartiendo. Y bueno, y salió una muy linda charla. Creo que tenemos el récord en minutos. Está buenísimo, está buenísimo. Hace más o menos 1 hora 40 que ¿Sí? estamos. Y bueno, la verdad que no solo en lo cuantitativo, me parece que también cualitativamente eh, esta charla nos deja un montón de cosas para pensar y para hacer también, ¿no? Porque vos lo decís al final de tu exposición. Esto se contrarresta a través de una acción colectiva, fraternal, abriendo puntos de encuentro, a través de la creación, a través del compartir. Creo que esto es fundamental. Creo que esto es fundamental. Mirá, Sin duda, ¿no? Por eso apuesto a generar con esto campos de diseminación, ¿no? Estos escritos y estas lecturas y poder compartirlas en un lugar, en otro, en otro. Apunta a eso, a poder desde ahí disparar semillas que generen potencias para el cambio, ¿no? mirá, yo puedo aprovechar para contar una anécdota personal que muy breve, que viene, me parece bien al caso. Yo trabajé más de 20 años en esta universidad y fui alumno, imagínate, eh, durante otros 6, así que casi 30 años. Y bueno, por ciertos temas personales me tuve que jubilar tempranamente por discapacidad. Eh, Y eso fue un golpe duro en lo emocional, ¿no? Porque imagínate que dar clases, compartir, estar con la gente, eh, es algo muy, muy lindo para quien le gusta la docencia. Y tuve la oportunidad de retomar a través del doctorado. Hoy me encuentro como becario doctoral con ISET UN, eh, y fue muy lindo poder encontrar ese espacio, poder retomar en lo emocional, ¿no? O sea, me hizo bien. Yo tenía un montón de proyectos postergados y, y abrirme nuevamente a lo académico y entablar amistades, vínculos, como por ejemplo el caso con vos, ¿no? Con personas que uno por ahí leía, que sabía que existían, que, qué sé yo, que googleaba, y de repente conocerlas y, y decir, uy, bueno, yo ahora soy un miembro más de esta comunidad y tengo un pequeño granito de arena que aportar. Eso hace bien. Eso emocionalmente, subjetivamente, hace bien, ayuda. Y bueno, yo realmente estoy muy agradecido por eso, tanto a la universidad que me abrió nuevamente sus puertas y en la cual podemos crear este hermoso espacio de encuentro, por un lado, y a las amigas y a los amigos que uno fue haciendo y conociendo. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Qué bueno, Juan Manuel, la verdad me alegro pila. Es que es central eso, ¿no? Encontrar las cosas que nos hagan bien, las cosas que le den sentido a nuestra existencia, ¿no? Y encontrar estos lugares de multiplicación, de generación de redes, de generación de compartir pensamiento y ayuda para la acción y el cambio social, ni hablar, que es como doblemente gratificante, ¿no? Me imagino que sí. Así es, Alfredo. Y bueno, nos vamos despidiendo, pero voy a comentar antes de cerrar que dentro de 15 días, y retomando nuestro horario de las 18, hoy hicimos una excepción, vamos a tener a una amiga y colega guatariana de Brasil, Sabrina Andrade. Va a estar súper Ah, interesante, sí, la nos deja conozco. un título enigmático,
un instrumento filosofante no codificado. Ya veremos de qué se trata, pero la verdad, conociéndola a Sabrina, va a estar buenísima la charla. Y bueno, y quedan todas y todos invitados a ese encuentro que va a ser el 6 de diciembre. Bueno, Alberto, sin más, muchísimas gracias. Disfrutamos mucho. Y bueno, y seguimos en contacto en todas las redes. Un abrazo grande, Juan Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, un abrazo grande a toda la gente, a Sergio, Gonzalo, Rodrigo, que andan ahí en la vuelta, Diego, quien se fue también. Y bueno, nos estamos viendo en la vuelta, que andamos siempre ahí conectados y haciendo cosas. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos.